titula el Sistema Integral del Discipulado. Así le pusimos. Hermanos, dentro del Sistema Integral de Discipulado dentro de la iglesia hay voy a prender el mío. Hay unos módulos, hermanos, dentro de la iglesia, o módulos de enseñanza dentro de la iglesia, que vengo siguiendo, hermanos. No sé si se han dado cuenta, dentro de lo que hemos estado exponiendo, tiene una secuencia. Estaba viendo yo que ya hay hermanos que se nos han agregado, que de alguna manera, hermanos, tendríamos que volver a recapitular. Recapitular es volver atrás y con la idea, hermanos, de que todos alcancemos a comprender el sistema de discipulado dentro de la iglesia. Hermanos, el sistema de discipulado dentro de la iglesia tiene su origen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la iglesia al hablar de la iglesia, hablo de la parte del pastorado de la iglesia. Se ha puesto a trabajar, hermanos. Yo cuando estaba en México, como por varios años, hermanos, hemos estado primero vimos la necesidad de la misión integral, y luego estuvimos viendo la necesidad de que la iglesia razone, entienda y comprenda y se ponga a trabajar, hermanos, dentro de las áreas que el Señor Jesucristo dejó determinado para su iglesia. Cuando hablamos del sistema integral de discipulado, hablamos de muchas cosas, hermanos. Por eso es de que vamos a irnos muy despacio y vamos a recapitular paso por paso lo que tenemos que ver, o lo que el Señor Jesucristo, hermanos, dejó para la iglesia. Amén, hermanos. Uno de los puntos de crecimiento dentro de la iglesia es el discipulado, ¿verdad? Hermanos, el discipulado dentro del reino del Señor Jesucristo tiene un lugar muy, muy especial. El discipulado dentro de la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos, hermanos, tiene una parte muy central, hermanos. Muy importante. Es decir, hermanos, que si el Señor Jesucristo tomó esa parte de la enseñanza como muy importante y prioritaria, hermanos, la iglesia debe de estarlo haciendo constantemente. Que todo creyente dentro de la iglesia sienta, razone y entienda, hermanos, que aprender del Señor Jesucristo es muy fundamental. Que ser discípulo del Señor Jesucristo, hermanos, es muy fundamental y es siempre constante y continuo. Por ejemplo, ¿alguna vez hemos de dejar de aprender del Señor Jesucristo, hermanos? No. Siempre vamos a tener que tener una aula, hermanos, muy dispuesta. Es decir, en nuestras vidas, hermanos, siempre debe de haber esa enseñanza o esa capacidad de razonar, de que nosotros, hermanos, tenemos que tener en mente una perspectiva de que siempre vamos a ser discípulos, es decir, alumnos de Cristo. Bueno, vamos a abrir, hermanos, esta enseñanza desde hoy y vamos a continuarla. Y les decía yo la vez pasada, hermanos, vamos a continuarla, pero vamos a ir haciendo algo un tanto poco diferente en cuanto a la necesidad mía, hermanos, como instructor o como maestro, hermanos, de poder transmitirles a ustedes lo que es ser un discípulo, lo que implica ser un discípulo y el crecimiento dentro de ese discipulado, hermanos. Amén.
Si hablamos de un crecimiento de ese discipulado, hermanos, hablamos de muchas cosas, hermanos. Por eso es como si agarráramos un montón de hilo y no supiéramos de dónde escoger, ¿verdad? Para poder irnos y sistematizar o ordenar lo que es el discipulado, hermanos. Bien. Tiene como nombre, hermanos, esta enseñanza, hermanos, lo estamos sacando dentro de lo que es el testamento de fe de la Iglesia del Séptimo Día, hermanos, que está en México. Y lo he ido yo poniendo, si ustedes se fijan en todo lo que hacemos dentro de la iglesia, hay tintes, hermanos, de discipulado. Por ejemplo, los hermanos que enseñan, que están tocando la guitarra, ellos tienen la encomienda de tener a alguien para que esté aprendiendo guitarra. Eso es discipulado. ¿Por qué es importante el discipulado? Porque hace que continúe el trabajo de Cristo dentro del reino de Dios. ¿Ven? Por ejemplo, si la hermana Vanessa un día se enfermó, ¿verdad? Y ella es la única que sabe tocar guitarra. No vino, se enfermó, no vino y ya no hay quien toque guitarra. Eso crea un proceso defectuoso dentro del discipulado, dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando alguien se hace indispensable dentro de la iglesia, es decir, cuando vemos, por ejemplo, otro error es ver al pastor y que él haga todo siempre, ¿verdad? Y si él no lo hace, pues ya nadie lo hace. Totalmente incorrecto. Es una parte de del trabajo de la iglesia que está incorrecto, hermanos. Amén. La iglesia debe de caminar siempre. Para eso está el discipulado, hermanos. Me recuerdo yo que hace muchos años yo estaba con mi padre y él oraba por los enfermos y luego me agarraba la mano y me decía, y yo en ese momento ya había, por la gracia de Dios, he llegado a ser diácono, y me agarraba la mano y me decía, te vamos a orar por el enfermo. Y me ponía, él hacía que pusiera yo mi mano en el enfermo y luego él la ponía y empezaba a orar. Y ese fue mi discipulado de un hombre que estuvo por muchos años atendiendo lo que es la enfermedad, la asistencia pastoral en la enfermedad y la oración de sanidad por alguien. Entonces ahí yo estuve aprendiendo. Y nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, este sistema se llama así, Sistema Integral de Discipulado. A ver, repítanlo, hermanos. Sistema Integral de Discipulado. Vamos a separarlos. Dice, sistema es un método grande, ¿no? Es una forma de organización. Sistema integral viene de íntegro, de completo, que no le falta nada. ¿De qué? De discipulado. Discipulado viene de alumno, ¿sí? Es decir, que tenemos unos métodos que están establecidos, métodos que están completos para hacer alumnos de Cristo, ¿sí? Como la Biblia lo dice, el Señor Jesucristo hace una orden y de ahí parte. Si ustedes ven el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, si no me equivoco, abran su Biblia, por favor, hermanos. Tenemos muchas cosas que hablar y así es de que, hermanos, yo en veces no continúo un tema porque me parece que ya los cansé, pero ahora no va a suceder así, hermanos. Así es de que si se cansan, pues hay que descansar, ¿verdad? No podemos cansarnos de la palabra de nuestro Dios, no podemos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer. ¿Quién está hablando, hermanos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Nos toca a nosotros, los que hemos creído en Cristo, hermanos. Amén. Los que hemos sido abrazados por el Evangelio, nos toca esta encomienda.
Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos? Cámbiale la palabra discípulo, póngale alumno. Les vamos a enseñar que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Que ha mandado. ¿Quién las ha mandado? El Señor Jesucristo. Amén. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que retorne nuevamente el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo pone la institución del discipulado, dice que va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Quiere decir que el discipulado empieza desde que el Señor Jesucristo pone en orden a los discípulos y les encarga esta misión. Desde ahí empieza el discipulado, continúa hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén, hermanos. ¿Cuántos comprendemos eso? Es decir, que hasta que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, nosotros vamos a seguir siendo discípulos, alumnos, y vamos a estar aprendiendo de Cristo, de lo que nos dejó, de todas las cosas que nos dejó y de toda la enseñanza que es para su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Es decir, tenemos un trabajo enorme. Y dentro de ese trabajo nadie podemos decir, eso ya lo vi, eso ya lo sé. Más bien el discipulado, hermanos, tiene como algo muy importante un desafío. Sí, el discipulado representa un desafío, hermanos. Un desafío enorme, grande. Un desafío que tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo, con la enseñanza del Señor Jesucristo, y ahora nosotros tenemos que tomar esa vida, esa enseñanza de Cristo y reflejarla en nuestras vidas y poder continuar, hermanos, así hasta que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. ¿En qué representa un desafío? ¿En qué representa un desafío el Señor Jesucristo? Este discipulado, en muchas cosas las vamos a ir viendo. Este sistema integral del discipulado, hermanos, tiene como base creciendo en Cristo. Todo lo que hoy vamos a ver en este lugar, o vamos a ver desde la perspectiva de la Biblia como discipulado, es que su origen o su raíz tiene que ver con las enseñanzas de Cristo. Amén. No con nuestras enseñanzas. No con lo que a mí se me ocurre, o que de repente se me iluminó, ¿verdad? Mi cerebro y que empiezo a sacar cosas nuevas. No, hermanos. Todo el fundamento del discipulado está en la vida y en la obra del Señor Jesucristo, en nadie más. Si hay alguien, como decía el apóstol Pablo, si hay alguien que por ahí empieza a decir algo que está fuera del evangelio, inclusive si sale un ángel y empieza a hablarnos, fíjense hasta dónde se va el apóstol Pablo. Si viniera un ángel, hermanos, no me alcanzo a escuchar bien, mejor y luego empiezo a gritar. Si viniera un ángel, y nos empezara a hablar, fíjense, hermanos, un ángel. Para empezar, yo no lo diría, no, caería desmayado, un ángel. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Hace un énfasis muy importante el apóstol. Porque si viniera un ángel y nos empezara a hablar algo que está fuera de este elemento sagrado que es la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ese que está hablando, o ese aunque se fuera ángel, tómenlo como anatema, es maldito. Eso no sirve. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha sido inalterable, siempre va a ser inalterable y siempre va a ser, hermanos, la constante de nosotros. Amén. Ahora, dentro del sistema integral de discipulado, amados hermanos,
viene este punto que es muy importante, que es descubre tu madurez cristiana. ¿Sí? El proceso de maduración, hermanos, es un proceso, valga la redundancia, y tiene niveles, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros estemos hablando del discipulado, vamos a descubrir la madurez que tenemos. Podríamos poner como por ejemplo que tenemos muchas manzanas en un barril. O cuando las hermanas van, hermanos, o también los hermanos, no nos hagamos hermanos, también vamos a comprar el mandado, ¿verdad, hermanos? Y luego vemos ahí, están los tomates y agarro un tomate. ¿Y qué dice? ¿Se lleva cualquier tomate o qué hace con ese tomate? Vemos, no, ese tomate ya está pasado, ya se pasó de maduro. O este otro tomate, este tomate está verde, no, todavía le falta. Yo voy a escoger los aguacates y cuando este aguacate está muy duro, no, pues ¿para qué me sirve? No lo puedo comer. Ahí lo dejo, busco otro que esté bueno. Hermanos, cuando nosotros estemos estudiando el discipulado de Cristo, vamos a ver cosas interesantes. Primero, es un gran desafío. Segundo, vamos a ver la madurez cristiana de cada uno de nosotros. Es decir, me voy a dar cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Realmente yo hasta dónde estoy llegando, qué madurez tengo dentro del reino de Dios y qué necesito para alcanzar una mayor madurez. Por eso, hablando de la madurez del cristiano, si lo traducimos a otras palabras, podríamos hablar de qué tanto ha cambiado aquel hermano en su carácter, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo podemos poner así. Ya no vamos a hablar del descubre tu madurez cristiana, sino descúbrete a ti mismo. Cuando estemos hablando del discipulado, nos vamos a descubrir a nosotros mismos. ¿Sí? Que pensábamos que teníamos un cierto nivel espiritual, pero la Biblia me dice, yo pensaba que estaba así, pero no, realmente la Biblia me está enseñando que aquí voy. Y aquí me voy a centrar para empezar a subir con la ayuda de Dios y con la capacidad del Espíritu Santo en mi vida para ir cambiando y transformándome de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo, que eso es el discipulado. Amén. 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 A lo mejor voy a entender que yo creía que no decía ninguna maldición, pero cuando me pego ahí, en mi dedo, ahí es donde está el nivel para ver qué tanta capacidad tengo de vocabulario y de maldiciones en mi mente, ¿no? Podríamos decir ese comentario. No, realmente yo pensaba que ya no decía maldiciones, pero que me acabo de pegar, no, hombre. Pensaba. ¿Estamos teniendo realmente el nivel de madurez que creemos o tenemos un cierto nivel de madurez que realmente es el que tenemos? Cuando estemos estudiando el discipulado lo vamos a ir viendo, hermanos. Pero lo vamos a ir viendo, la idea de este discipulado, creciendo en Cristo, hermanos, o descubriendo tu madurez, la idea no es estarnos de alguna manera criticándonos. El discipulado de Cristo no sirve para criticar, o no tiene como fundamento la crítica. Tiene como fundamento la enseñanza, la recuperación y el establecer una madurez cristiana mejor con la ayuda de Dios, hermanos, y con lo que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que la fe viene. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Y el oír, no oír tonterías, ¿verdad que no? Hay muchas personas que dicen tonterías y hay muchos programas que dicen tonterías. Hay veces que me fastidia un programa y tengo que, yo no sé por qué oyendo esto es pura tontería, le cambio, ¿verdad? No, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Amén, hermano.
Entonces, en tanto nosotros tengamos la palabra de Dios, vamos a ir creciendo. En tanto no tengamos la palabra de Dios, vamos para abajo. Es algo muy sencillo de entender esto. Entonces, tenemos ahí unos pieses que nos indican, hermanos, que vamos siguiendo algo o a alguien. Dice esta otra transparencia, hermanos, el desafío del crecimiento cristiano. Y empezamos en base a la Biblia. En base a la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo escribe en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, se fijan que yo subrayo las palabras, hermanos. Las subrayo con el objetivo de que nos detengamos ahí. Y miren, pues tenemos aquí esta forma de remarcar esto. Más bien, el vivir la verdad, ¿cómo, hermanos? Con amor. Vean cómo se produce el crecimiento. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser... Mire, yo aquí no sé de qué manera yo lo hubiera querido cambiar, pero si ustedes lo subrayan, pero ténganlo en su mente mucho esto, hermanos. Estas otras frases, en todo. Ahora repitan, en todo. En todo. Como aquel que es la cabeza, es decir, ¿de quién está hablando Pablo, hermanos? De Cristo. El sistema integral de discipulado se va a basar en esta premisa, hermanos, que es tan importante, que nuestro crecimiento va a tener como marco el vivir en la verdad, pero no solamente vivir en la verdad, que es la palabra de Dios, sino vivir la verdad en amor. Y cuando vivamos, hermanos, la verdad de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, en comunidad, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con toda la iglesia, cuando vivamos la verdad, hermanos, y que esa verdad la atesoremos y la querramos, porque tenemos que querer la verdad, hermano. Tiene que haber un sentimiento de amor hacia esa verdad que es de Dios. La verdad, hermanos, es la que nos libera. La verdad es la que procede de la palabra de la boca de Dios a nuestras vidas. Esa es la verdad. Y yo tengo que amar esa verdad. Y en veces, hermanos, tengo que amar esa verdad, aunque a mí me duela esa verdad. Aunque yo tenga que aplicar esa verdad a uno de mis hijos, a uno de mis hijas. Aunque esa verdad se me aplique a mí. Aunque esa verdad se le aplique a mi esposa. Tenemos que vivirla con amor, dice la Biblia. Y solo entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crecer como hijos de Dios. Amén, hermanos. Y cuando empezamos a crecer, el apóstol Pablo pone ahí hasta ser en todo. Vean, hermanos, cómo dice. Hasta ser en todo. A ver, repitan. Hasta ser en todo. ¿Como quién? Como aquel que es la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. ¿Les parece un desafío constante esto, hermanos? Un gran desafío. Para mí es algo muy grande, hermanos. Porque dice ahí, pues un verdadero reto representa las palabras del apóstol. Mas si en lugar de crecer estamos muriendo más por el pecado, es decir, esto nos representa un gran reto. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar creciendo y llegar hasta ser como Cristo. Pero luego he visto, hermanos, comentarios de es muy difícil. Es más,
hay unos hermanos que no solamente no estamos creciendo, sino nos estamos alejando de la iglesia. Y cuando vemos estas palabras en que tenemos que ser como Cristo, pues ni tan solo estamos siendo como Cristo, sino nos estamos perdiendo. Hermanos, vean, ojalá y nos centremos en lo que estamos hablando. El discipulado, ojo hermanos, el discipulado ¿para quién es primero? ¿Para un no creyente o para un creyente? No están convencidos, ¿verdad? No están bien en esto. ¿A quién se le va? ¿Quién es el que está aprendiendo de Cristo? ¿Aquel que ha creído en Cristo o aquel que no ha creído en Cristo? Aquel que ha creído en Cristo. El que no ha creído en Cristo no está aprendiendo. Se le va a dar el evangelio de Cristo. Pero ahora que nosotros hemos creído en Cristo, estamos creciendo. Pero Satanás, hermanos, llega a nuestras vidas y en lugar de crecer, topamos. Estamos creciendo, viene Satanás, topamos y luego viene para abajo la vida espiritual. ¿Hasta qué grado puede llegar para abajo la vida espiritual? Hasta irse de la iglesia, hermanos, y volver de nuevo al mundo. ¿Por qué? Porque no estamos hablándoles a los creyentes de quién es Cristo, que deban de conocer de Cristo, hermano. Se convencieron en primera instancia, creyeron en Cristo, se bautizaron, lloro, bla, 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 pero luego empieza el crecimiento y ¡pum! Llega un impedimento para crecer. Va para abajo, se alejan, se van, se vuelven al mundo, hermanos. Y hay lloro, hermanos. Hay tantas cosas. Pero no sé si me estoy explicando. El proceso del discipulado tiene que ver con alguien que ha creído en Cristo. Y que va constantemente hacia arriba. ¿No decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Entonces lo que estamos haciendo en este lugar, desde aquel lado hasta aquel lado, es de que todos nos parezcamos al Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el discipulado. Y desde ahí podemos ver que esto es muy difícil. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo toda su vida se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Sí? El Señor Jesucristo no respondía feo. El Señor Jesucristo guardó el sábado. El Señor Jesucristo enseñó con su propia vida y su ejemplo. Y el apóstol Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y a lo mejor esa sería una de las predicaciones que nosotros tenemos que salir a decir, hey, crean en el Señor Jesucristo, hagan lo que nosotros. Porque nosotros hacemos lo de ¿quién? Lo que hemos aprendido de Cristo. Aquí está. Creo que ahora, hermanos, vamos creciendo en el discipulado. Cuando tengamos un conflicto y cuando tengamos algo, hermanos, que ver, o un conflicto o algún problema, preguntémonos, ¿lo haría Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? Y si no sabemos cómo lo haría Cristo, entonces aquí está la palabra de Dios. Por eso, este sistema integral de discipulado, hermanos, comprende un gran desafío para todos los que estamos en este lugar. Para todos, hermanos. Sea donde estemos, siempre va a representar un desafío para nosotros. Toda nuestra vida. No hay nadie que diga, ya no puedo crecer, o ya no necesito ser discípulo de Cristo. Porque entonces estaría diciendo, yo ya no necesito ser salvado por Cristo. Palabras duras, ¿no les parece, hermanos? El crecimiento, dice esta parte, el crecimiento en el ser humano no es una opción, es una necesidad. Madurez cristiana, vámonos, y discipulado. El crecimiento en el ser humano no es una opción, es una necesidad, hermanos. El cuerpo del ser humano, Dios lo diseñó para que vaya creciendo en sus funciones y en sus habilidades. ¿Se recuerdan ustedes cuando estábamos jóvenes, hermanos?
Bueno, yo sí. Pero después estábamos jóvenes, yo me acuerdo que estaba delgadito. Pero después empezamos a comer y el cuerpo se fue llenando, ¿no? Como que se llena, se va haciendo uno más fuerte. Va creciendo de acuerdo a la forma, a lo que es uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros le mandamos al cuerpo para crecer, o porque el cuerpo crece por sí solo. El cuerpo ya tiene una genética para crecer, hermanos. Y el cuerpo espiritual también tiene una genética para crecer. ¿Sí? Solo es necesario alimentarlo. Nosotros agarramos a los niños y que Gerber y que no sé qué y que no sé qué tanto, y el niño empieza a crecer y luego dice el doctor, no, dale esto, dale esta leche, aquella leche, y empieza a crecer el niño sano. ¿Sí? Empieza a oír más, empieza a entender, empieza a aprender a hablar, hermanos. Y de igual manera la vida espiritual es igual. Pablo dice, desead como niños la leche que no está adulterada, para que por ella, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando empezamos a comer esta leche que no está adulterada? Vamos a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero a un niño empieza y le da leche con agua, no va a crecer bien. Ojalá que nos hubieran dado leche, ¿verdad? Pero no nos daban leche, hermanos, o nos daban otras cosas y no crecíamos bien. Hay niños que crecen desnutridos, ¿sí o no, hermanos? En África están creciendo desnutridos. Hay vidas, hay bebés espirituales que están creciendo desnutridos por la falta de alimento espiritual, hermanos. Y ahí están en la iglesia. No estamos diciendo que los niños, bebés en la iglesia sean malos. No son malos. Ojalá haya muchos niños, hermanos. Pero si hay niños espirituales, tiene que haber niños grandes. Porque esos niños espirituales hay que estarlos cuidando. Como un niño normal. Entonces cuando digamos, se va a bautizar. ¿Cuántos se van a bautizar? 3. Pues cada quien 3 va a agarrar para estar alimentándolos, hermanos. Como cuando nace un niño en nuestras casas. Ahora te toca a ti cargarlo. No, ahora tú te toca. No, ya lo toqué, ya lo cargué, ahora te toca a ti. Hermanos, cuando un niño nace en este lugar, nos va a tocar cargarlo a todos, hermanos. Y lo vamos a cargar. Un niño no carga a otro niño, ¿verdad que no? Tiene que venir un adulto espiritual con el discernimiento del Espíritu Santo y con el crecimiento de Cristo en su vida, y agarrar a ese niño espiritual y decirle, amado hermano, ven para acá. Mira, cuando tengas este problema, hazle así, porque yo ya le hice y confié en Cristo y salí adelante. Amado hermano, ven para acá. Mira, necesitas diezmar para que tu vida tenga abundancia. Y te lo estoy diciendo yo que necesitas diezmar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo y el Señor me está bendiciendo. Esos son los hermanos grandes, hermanos. Que sigan entrando muchos niños, gloria al Señor. Pero recuerden que de todos esos niños somos responsables nosotros, hermanos. No me los quieren aventar a mí, a todos. Porque ni voy a poder, ni es la forma de organización de la iglesia. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Entonces el Señor nos pone en nuestros brazos a estos pequeños. Amén. Para que nosotros los cuidemos. Pero resulta de que hay alguien que ya debería estar, oye, pues este niño ya tiene 5. No, cuando decimos 5 años, este niño todavía está chiquito. ¿Qué decimos de ese niño? Pues ya habla el doctor, algo le pasa, ¿no? Oye, este niño no quiere comer. ¿Qué le pasará? Le empiezan a ver los ojos y le empiezan, la boca, ¿no tendrá algo este niño? ¿Qué hacemos con ese niño, hermano? Yo hablo al pediatra porque algo le está pasando a este niño. Decían en México, tiene bichitos en el estómago. No quiere comer. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, verdad? Hay hermanos que ya están grandes y así están. Hay que llevarlos al doctor, ¿no, hermano? A lo mejor tienen algo. ¿Por qué?
Porque el sistema de discipulado no se ha entendido, hermano. Y porque es un desafío, tanto el que está creciendo como el que lo está cuidando. ¿Verdad que sí, hermano? Y cuando el niño chiquito no quiere caminar, viene el grande y le dice, vente para acá, ¿no? ¿No le dice así? O nos manda el papá o la mamá nos manda, a veces cuida a tu hermanito porque ahí anda afuera, se va a caer. Cuídalo. Porque si él se cae, yo te voy a pegar. Y el niño se va allá donde quiere irse, para donde están los carros, y el hermano mayor va y lo agarra. No, ahora te vienes para acá. Así tenemos que hacerle a los hermanos, ¿no? Que no han crecido, ¿no? Ese es un desafío para todos. ¿Quién puede acercarse ante un hermano que si le dicen algo, no, pues ustedes no me ayudan, hermanos, acercarnos y decir, hermano, en el nombre del Señor, tienes que crecer ya, por favor. Ya tienes que crecer. ¿Representa un desafío ese, sí o no, hermanos? Porque luego les decimos, no, que su hijo es el que primero tiene que crecer, su niña que anda haciendo esto. Hermano, yo me acuerdo una vez que el hermano Santos le decía algo, un hermano le decía, mire primero su hijo anda corriendo, agárralo primero a él. Así le decían al hermano. Como que representa, hermano, hablando del discipulado, representa un problemón grande dentro de la iglesia. Y o sacamos adelante este asunto como iglesia como nosotros, por eso les digo, representa un problema entre nosotros. Tanto en los que están grandes como en los que están chicos. Hay unos chicos normales, bueno, están creciendo normalmente, ahí van creciendo. Pero hay otros que están ahí, que no crecen y dejan crecer y que están teniendo... Hermanos, arman un problema dentro del jardín. Y pues la iglesia tiene que caminar para predicar el evangelio. Sí, esa es nuestra encomienda, hermanos, anunciar el evangelio. Sí. Pero dentro del evangelio nos vemos que tenemos, fíjense, en el gran trabajo de la iglesia, tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que cuidar a los niños que están aquí y tenemos que ver que el otro que ya va creciendo, a cuánto le falta, y luego al otro que va creciendo, o a estos más grandes. Y debe de haber hermanos que ya tengan la capacidad de que estar con un niño y con el otro y creciendo y yendo a llevar el evangelio, hermanos. Eso representa un problema grande dentro de la iglesia. Y si no empezamos a verlo como discipulado de Cristo, porque es el discipulado de Cristo, amén, hermanos. Amén. Vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Debe haber unos momentos, unos tiempos, hermanos. Y bueno, tenemos que ver muchas facetas del discipulado. Y tenemos que pedir a nuestro Dios que nos ayude a crecer a todos, hermanos. ¿Sí? En la iglesia es como si tuviésemos una escuela en un solo salón. Ese es un gran problema. En la iglesia están niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. ¿Sí? Y hay que hacer comida para el de primero, para el de segundo, para el tercero, el cuarto, el de sexto. Comida para todos. Hay que darles enseñanza al de primero, al de segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. Y eso, hermanos, es que en la iglesia está el Espíritu de Dios y está el discipulado y alguien ya está grande. Tiene que haber alguien que ya esté grande, hermano. Amén. Entonces, quise razonar estas primeras cosas, hermanos, con ustedes, pero vamos a ir viendo paso por paso, hermanos, lo que es el discipulado y ver que es un proceso muy difícil y muy complejo, hermanos, porque tenemos que tener en cuenta a cada miembro de la iglesia, tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, a los niños, a los que van entrando, a los que no son discípulos y que vamos a bautizarlos, etcétera. Tenemos que hacer un trabajo muy enorme. Entonces, yo les pido, hermanos, que oremos a nuestro Dios. Amén. Que oremos a nuestro Dios porque tenemos un trabajo muy enorme dentro de la iglesia. Y hay que ser responsables todos.
Y les hago un llamado a aquellos hermanos grandes, por favor, hermanos, de cuidar a los hermanos pequeños, ¿verdad? En todos los sentidos. Gracias a Dios, la iglesia tiene elementos en diferentes partes. Pero hay necesidad de más trabajo. Vamos a ir terminando con esto. Dice madurez cristiana, 1 Corintios 13:11. Y cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas del niño. Un crecimiento denota manejar las cosas como adulto. En el mundo las cosas de adulto es el pecado, en el reino son las cosas de Dios, ¿no? Cuando le decimos, es una película de adulto, ya sabemos qué es. Pero cuando Dios habla y que la Biblia habla de que dejemos de ser niños y que seamos adultos, tiene un contexto completamente diferente, ¿no? Es lidiar con las cosas aquellas que están a un nivel muy alto, hermanos. ¿Sí? Somos adultos. Ya en la iglesia yo puedo pasar muchas cosas. Ya en la iglesia hasta puede venir alguien a ofenderme, pero yo no me voy a ir de la iglesia. Me van a ofender y me van a decir lo que digan, no sé, hasta no sé qué me puedan decir en la iglesia. O levantarme un falso, pero en el nombre del Señor. Yo en la iglesia ya no me voy. Este es el reino de Cristo. ¿Quién me va a quitar? ¿No? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Cuántos hay ya así en la iglesia, hermanos, de maduros? Que digamos, miren, hermanos, hagan lo que quieran o díganme lo que digan, pero este es el reino de Cristo. Yo de aquí no me voy. Amén. Y que vayamos creciendo, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Trato de terminar rápido, dice esta parte. Infancia espiritual, inestabilidad. ¿No? No, si no lo hacen como yo quiero, me voy, ¿no? Es lo primero que dicen. No, ya me voy, estoy pensando en irme. Hermanos, no sé qué tanto piensan irse. Luego, no doy mis diezmos. No le hacen como yo quiero, no doy mis diezmos. Luego lo va a asustar con los diezmos. No sé por qué están asustando con eso. La verdad, yo no me asusto, hermanos. Podemos pararnos abajo de un árbol hablándole de Cristo a las personas que pasen abajo del árbol. En el nombre del Señor. ¿Verdad? Ya no lo voy a... otra, hermanos. El ministerio, ya no quiero el ministerio. No lo hicieron como yo quiero, el ministerio ya no lo quiero. Vámonos. ¿Quién se está perjudicando ahí? Eso, uno mismo. Que hoy, en esta tarde, hermanos, nos vayamos con ese razonamiento. Aquel hermano que deja de hacer las cosas dentro de la iglesia no se está perjudicando más que a sí mismo. Punto. Amén, hermanos. Amén. Y que podamos razonar eso de que me estoy perjudicando a mí mismo. No, voy a seguir adelante. Un discernimiento incompleto. Cuando hay una infancia espiritual, hay que estarlo cuidando más. El niño se enfermó del estómago y hay que estarlo cuidando más todos los días. Y perdemos de hacer otras cosas que debíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque el niño tiene algo. No, decimos, está chillando el niño. Pero ya tiene tanto tiempo chillando el niño. Vamos a ver qué tiene, vaya. A lo mejor, no sé, le tiene hambre, hay que hacer algo. Pero un niño cuando está llorando mucho es porque algo tiene. Y cuando un hermano esté en esta etapa infantil y esté empezando a llorar, vamos a acercarnos. Hermano, ¿qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Todos como hermanitos, ¿no? Decía, la infancia espiritual no es mala, hermanos, es un comienzo, pero debe de ir avanzando. Ojalá y tengamos muchos niños. Van a nacer 3 niños, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Ahí están en el estómago de papá. ¿Sí? Ahí están, hermanos. Cuando sean bautizados van a nacer niños espirituales. Pero recuerden que cada que bautizamos un niño espiritual, un día nos va a tocar cargarlo. Y no vaya a decir que no. ¿Cuántos apuntan? Levanten su mano para cargar a estos bebés que están naciendo, hermanos.
Gracias a Dios, hermano. Ustedes van a orar por esos niños, van a cuidarlos, van a visitarlos, hermanos. Amén. Se espera que ayuden un día, hermanos, esos niños, ¿verdad? Yo cuando empecé a trabajar le di a mi mamá dinero, ya empezó a las cosas a tener más, no, pues ya no teníamos mucho, ya empezamos a trabajar los hijos, y ya la iglesia, le da la casa, bueno, pues ya no teníamos juego de sala, había un juego de sala, ¿verdad? No teníamos televisión, ya empezó a haber una televisión y de colores. ¿Por qué? Porque empezaron a ayudar, hermanos. Ya un niño ya no lo vamos a cuidar, ahora va a ayudar él a cuidar a otros. Gracias a Dios. Efesios 4:14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Poder ver la astucia de los demás que nos quieren engañar. Si somos niños nos van a engañar, pero si no somos niños, hermanos, vamos a ver a aquel que nos quiere hacer mal, porque estamos crecidos, porque tenemos la palabra de Dios. ¿No dijeron ustedes cuando estaban queriendo implantar otras cosas que no es, espérense, así lo dice la Biblia? ¿Verdad que no? Y dijeron, no estamos de acuerdo porque la Biblia dice así. Porque ya no somos niños. Nadie puede venir y engañarnos. Dicen algunas personas, cuando alguien nos trata de decir, ¿y qué? Yo soy un niño y me estoy chupando el dedo. ¿Verdad que así sí dicen? No. Así vamos a decir espiritualmente, espérame, yo ya no soy un niño. ¿O quién es un niño aquí, hermanos? No, ya no somos niños, ya no nos van a engañar, ya no nos van a decir que, aunque el ángel venga, no le vamos a decir al ángel, ¿sabes qué? Este es el evangelio de Cristo. ¿Cómo dejar la infancia? Ya terminó aquí, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Vean lo que dice esta versión. Que sea conforme a la plena estatura de ¿quién, hermanos? De Cristo. La madurez cristiana es ser como Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Termino con esto. Estábamos en una escuela sabática la semana pasada y decían los hermanos, acuérdense de alguien que hablaban de los hermanos que tenían santidad, ¿no? A ver, un hermano que haya tenido mucha humildad, nos poníamos a pensar, ¿no? Yo también llegué a pensar, digo, a ver, ¿cuál hermano? Esa pregunta es difícil, pero si nos hubiesen dicho, a ver, haga un ejemplo de algún hermano dentro de la iglesia que no tenga humildad, no me va a decir, ¿verdad? Digo, que se haya enojado, que haya hecho esto, que haya problemas. Pues así, fácil, hay muchos que hacen muchos problemas, hermano. ¿Qué? Pero nos dijeron, hermano, a ver, un hermano de aquel que tenga humildad, que se parezca a Cristo, tuvimos que pensar bastante, ¿no? Unos dijeron, el hermano Jonatán. ¿Qué? ¿Verdad que sí? Y luego dijeron, ¿quién más? Pues era este hermano. Bueno, esa clase de ejercicio, los hermanos, nos hace entender que todavía nos falta para hacernos como Cristo. Ojalá y hubiéramos dicho, a ver, hermano Poli, hermano, aquí ya vimos bastantes, hermanos. En el nombre de Cristo, hermanos, que cuando digan, a ver, ejemplos de humildad, ejemplos de amor, ejemplos de sencillez, no, pues mi hermano, mi hermana, mi hermana, y mi hermano, y mi hermana, y mi hermana, y mi hermano. Porque eso es lo que venimos a hacer, hermanos, a parecernos como Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos permita parecernos como Cristo. Esa es la encomienda, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar, hermanos, este sistema integral de discipulado. Luego lo vamos a dar, hermanos, a ustedes en sus manos para que vayan haciendo ahí anotaciones. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a continuar y es un gran desafío, hermanos, para todos. Amén. Gran desafío, pero el Señor Jesucristo está con su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, que nos das la oportunidad
de poder vislumbrar, Señor, tantas cosas en nuestras vidas, Padre. En veces, Señor, pareciera que nos faltan elementos importantes, Señor, en el crecimiento, en parecernos a tu Hijo, Padre. En que alguien que no nos conozca, Señor, puedan decir, esa iglesia de ahí son buenos, hacen cosas buenas. ¿Y por qué dirían eso, Señor? Pues porque nosotros nos estamos pareciendo a tu Hijo Jesucristo. Mientras no nos parezcamos a tu Hijo, Señor, o estemos pareciéndonos poquito, Padre, tú deseas de tu iglesia, que tu iglesia sea conocida por amor, por humildad, porque aunque haya un conflicto dentro de tu iglesia, Padre, podamos salir adelante, Padre. En esta noche, Señor, queremos suplicarte que perdones nuestros errores, Padre, y que nos permita ser como tu Hijo Jesucristo, esa estatura plena de un humano perfecto, que vivió en amor, que vivió en respeto, que vivió en santidad, que vivió un modelo de ser humano. Y ese modelo de ser humano, Señor, nosotros, Señor, es posible alcanzarlo con el discipulado tuyo para tu iglesia, Padre. Si hay falta de humildad en nosotros, Señor, si hay falta de amor hacia un hermano, si hay falta de perdón, Padre, hacia alguien que nos ha ofendido, derrama de tu Espíritu, Señor, en nosotros, y que podamos parecernos a tu Hijo Jesucristo. Señor, te suplicamos por aquellos pequeños infantes espirituales que van a crecer, y por aquellos que aún no se han agregado, Padre, porque esta es tu vida, este es tu reino, que ellos entren en este reino, Padre, en donde van a encontrar verdadera paz, verdadera felicidad. Estamos luchando, Padre, y tú estás luchando con nosotros, y somos tu obra, y somos una obra perfecta. Donde quiera que estemos, en cualquier escalón que estemos, si estemos en el primero, en el segundo, Señor, sabemos que esa transformación que has hecho en nosotros es perfecta. Estás transformando nuestros sentimientos, nuestro coraje, nuestra humildad, lo estás transformando. No queremos ver esto como un retroceso, no, estamos avanzando, y lo que tú has hecho en nosotros, Padre, es algo perfecto. Señor, tú no pules cosas imperfectas, tú pules diamantes perfectos. Que tu iglesia sea un diamante en tus manos, y que cada día ese diamante tenga más brillo para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.